vamos a arrancar con, tal como dice el título, el apartado 8, el último de Filosofía Política y Social, y los primeros dos de Ética. Ahí está, denme un segundo que me conecto desde el teléfono. Perfecto. Bueno, un muy breve resumen de lo que vimos la semana pasada, la última clase. Habíamos visto a Locke, habíamos visto a Rousseau, habíamos visto a Hobbes. Habíamos visto que cada uno de ellos nos proponía un estado de naturaleza, en la cual en el caso de Hobbes era un estado de naturaleza de guerra, en el caso de Locke era un estado de naturaleza más o menos pacífico, con una ley natural, y en Rousseau era un estado de naturaleza bueno, donde el hombre naturalmente se podía satisfacer sus necesidades. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con Marx, que él no va a dividir entre un estado de naturaleza y un estado civil. Él, al igual que Aristóteles, quizás va a decir que la política o la vida en sociedad es algo natural al hombre, y va a criticar a todos estos autores que vimos antes. Como les decía, critica a los pensadores anteriores, y lo que dice Marx es una trampa conceptual lo que nos hicieron estos autores, porque agarraron una pequeña parte del ser humano, hicieron una abstracción, ¿no? Agarraron algo del ser humano, de la sociedad, lo recortaron y dijeron esto es lo natural. Por poner un ejemplo, en el caso de Hobbes, Hobbes habría agarrado únicamente esa parte violenta en el hombre, esa parte que quiere lo del otro, esa parte egoísta, lo recortó y dijo esto es la naturaleza del hombre. Lo mismo en el caso de Locke y en el caso de Rousseau, pero ya con diferentes miradas. Pero la idea de Marx es esa. Vos agarraste una parte del hombre y elegiste que esa va a ser únicamente la natural y el resto las dejas de lado. Y dice que hay una falacia lógica en el pacto. Lo van a encontrar como un pedido de principio en el manual. Se los explico muy fácil dónde estaría la falacia. Dice, para que haya un pacto, y esta es una idea que también la toma de Hegel, tiene que haber ya una sociedad organizada, porque unos bárbaros o unas personas sin organización no pueden hacer un pacto. Entonces, de alguna manera, si el pacto es el origen de la civilización, me estás pidiendo que sean personas lo suficientemente civilizadas para firmar un pacto, lo que y el que da origen a la civilización. No sé si se entiende, ¿no? Como que si del pacto para adelante la gente es civilizada, no entendemos cómo se llegó a pactar, porque para que alguien pueda pactar tiene que ser más o menos civilizado. O sea, me estás pidiendo lo que me querés demostrar. Y en última instancia, lo que va a proponer es que no es un pacto totalmente libre, no es un pacto que esconda una voluntad de todos reunidos para firmar o para aceptar y para darnos a nosotros mismos un estado civil, sino que lo que propone Marx es que esconde un instrumento de dominación por detrás. Ya adelantándome un poco, la idea de que esconde un instrumento de dominación es eh, una sociedad donde gente con capital o gente con, eh, él lo va a decir, con los medios de producción, o sea, dueños de fábricas, pueden beneficiarse y pueden explotar a aquellos que trabajan, que son los proletarios. En segundo lugar, va a pensar el sujeto de la historia y va a decir, el sujeto de la historia no debe ser pensado como un sujeto aislado, como un solo individuo, sino que el sujeto de la historia es un sujeto colectivo.
son las sociedades, son las comunidades, son las culturas las que se desplegan durante la historia. En esta idea, Marx es muy parecido, perdón, vuelvo al anterior, en el sujeto de la historia, es muy similar a Hegel. Nosotros habíamos visto a Hegel que tenía esta propuesta que la historia era el avance progresivo del ser humano para su liberación. Bueno, en Marx va a ser algo parecido, de hecho Marx toma muchas ideas de Hegel, es muy influenciado por Hegel, y lo que va a proponer es que el sujeto de la historia, o que la historia se moviliza a través de lo que se llama lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Es la lucha constante que hay entre las personas que tienen los medios de producción, que son los que tienen las riquezas, y los que están obligados a trabajar para eso. De tal manera que a lo largo de la historia se va a dar una lucha entre estas dos clases, los que tienen recursos y los que trabajan para ellos, de tal manera que esto va a hacer avanzar a la historia en un camino también de liberación del ser humano. El siguiente punto que va a tratar Marx es que él le va a dar mucha relevancia al tema del trabajo. Si vemos en Locke, si vemos en Rousseau, si vemos en Hobbes, el tema del trabajo parecería ser algo de lado, dejado en otra instancia eh, para los autores respecto de la naturaleza humana. No es tan importante el trabajo para la naturaleza humana, tanto en Hobbes como en Locke como en Rousseau. En Marx sí es muy importante. ¿Por qué es importante este concepto? Porque lo va a tratar como parte de la naturaleza humana. Lo esencial para el hombre, Marx, es trabajar, y con este trabajo transformar tanto el mundo exterior como transformarse a sí mismo, como determinarse a uno mismo. Yo transformo lo de afuera y me transformo a mí mismo mediante el trabajo. Por eso esto va a ser algo extremadamente importante en el pensamiento de Marx, y es él lo que se va a quejar cuando el trabajo se vea vulnerado. El trabajo también va a tener gran relación con lo que son los modos de producción. ¿Qué quiere decir acá los modos de producción? Bueno, los modos de transformar el mundo y transformarme a mí mismo. La forma en la que vamos a tener eh, de producir, bueno, valga la redundancia, bienes para sobrevivir. Él lo va a diferenciar en varias etapas históricas, ahora las vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo un modo de producción puede ser el modo de producción por la esclavitud en la antigüedad, o un modo de producción industrial como en la época de Marx. Cada uno de estos modos de producción para esconder por detrás una lógica de poder. Una lógica, si está grabando, quería ver eso, una lógica que nos va a hacer pensar o que va a tener por detrás alguien que se está beneficiando y alguien que está siendo perjudicado. Va a haber una relación de poder por detrás en cada uno de estos modos de producción. Y en todos estos modos de producción, que ya los vamos a repasar, en el último, que va a ser el modo de producción capitalista, se va a dar el proceso de alienación. Alienación, que quizás le suene a alien, ¿no? Como un extraterrestre, tiene bastante que ver. Viene una palabra latina que es alius, que significa otro, y el concepto de alienación, para entenderlo fácil, es ser como otro, encontrarse como en otro. Va a dar en tres puntos: respecto del trabajo, respecto del producto del trabajo y respecto de la libertad. ¿Cómo sería esto? Imagínense una persona que trabaja una jornada muy larga dentro de una fábrica y que tiene que hacer una actividad totalmente mecánica. No, supongamos ponerle una etiqueta a cada remera que pasa en una textil. No sé, se me ocurre. Lo que va a decir Marx en este sentido es: esta persona que está de repente únicamente poniendo una etiqueta se ve alienada,
se ve, se siente en otro. No está centrada, no está realizándose a sí misma, no está ni cambiando el mundo ni cambiándose ella. Esta persona lo único que está logrando es ser un robotito durante 8 o 12 horas y recién cuando llega a su casa se siente en sí misma. ¿Cuándo se siente realizada o cuándo se siente ella? Y cuando come, cuando mantiene relaciones, cuando duerme, todo un montón de cosas que hacen más al animal que al hombre. Y acá Marx dice, mirá cómo traspusimos las cosas. Donde yo me debería sentir 100% humano, o más humano que si en mi trabajo me siento un animal, y donde me tengo que sentir lo más humana, lo más animalmente posible, que es cuando hago cosas eh, básicas de una vida, que es alimentarme, mantener relaciones sexuales, dormir. Ahí es donde más humano me siento, que es en realidad donde más animal soy. No, donde me comporto como un animal es donde debería ser lo más humanamente posible, que es en el trabajo. Donde me comporto lo más humanamente posible es donde me debería sentir más animal, que es en la hora del descanso. Esa es la primera forma de alienación. Respecto del producto del trabajo, este ejemplo se los ponía muchísimo. Un zapatero medieval primero se identificaba con su oficio, era el zapatero de la ciudad, o el herrero de la ciudad, o el sastre de la ciudad. Y así trabajase muchísimas horas, esa persona terminaba su trabajo y enfrente suyo tenía un zapato, una armadura, ropa, la cual decía, acá este es el fruto de mi trabajo, acá están las 10, 12 horas que invertí en esta prenda. Cosa que no va a pasar ya con la industrialización, en una cinta de producción donde yo en vez de hacer todo un zapato, de pensarlo, de diseñarlo, yo lo único que hago es pegar una suela, meter cordones, no sé, coser una lengüeta de un zapato, así hago la misma acción durante 8 o 12 horas, va a llegar el final de la jornada laboral y no voy a ver un zapato completado. No me voy a sentir identificado con eso que están vendiendo, con eso que están llevando para otro lado. Lo único que voy a ver es yo, 8 horas encerrado, salgo, me pagan, ya está. No va a haber más. No hay un fruto de mi trabajo. No hay algo en lo que yo diga, estas son las 8 horas que gasté en mi vida hoy. Y por último, respecto de la libertad, el trabajo, por sobre todas las cosas, en el caso de Marx, es una acción libre. Uno elige cómo cambiar el mundo y cómo cambiarse a sí mismo mediante el trabajo. Esto Marx dice no pasa ya que estás encerrado en una fábrica durante una cierta cantidad de horas y ya pasa a ser una obligación más que una libertad de elección el trabajo. Y esta es la última parte donde se encuentra alienado el trabajo. Como veíamos, el sentido de la historia se va a dar a través de una lucha de clases. ¿Qué es esta lucha de clases? Como se los comentaba, una lucha por la liberación humana a través del conflicto que se da necesariamente entre las distintas clases de aquellos que tienen los medios de producción y aquellos que trabajan para estos. El primer modo de producción es el asiático o comunismo primitivo. Acá propone Marx que es un estado en el cual todo era de todos, cada uno podía servirse de la naturaleza lo que deseaba, y este estado lo que permitía era que cada uno actuase libremente, que cada uno dispusiese libremente de su trabajo. Acá no había un conflicto, el conflicto se va a dar recién acá en la antigüedad o en el modo de producción esclavista. Yo creo que recuerdan un poco que en Aristóteles ya veíamos al esclavo como una persona inferior por naturaleza. Y bueno, en la antigua Grecia y en todo ese contexto histórico tenías economías fuertemente esclavistas, donde el trabajo por lo general lo terminaban haciendo los esclavos. Y por ejemplo, en la antigua en Atenas, lo que tenías es que el trabajo lo hacían los esclavos y la política era lo que se dedicaban los hombres libres.
Ya tenías una división. Después el sistema feudal o germanista, donde ya no había tanta esclavitud, ya no era un sistema dependiente de la esclavitud, pero sí dependiente de los honores, ¿no? Dentro de un feudo tenías que ir con el señor feudal y era el que te autorizaba a trabajar, el que te sacaba parte de tu trabajo para poder subsistir, ¿no? Ahí había de nuevo otra relación de poder donde el, el señor feudal, el noble, ¿no? No tenía nada de especial. Era una persona que sencillamente había nacido en el lugar correcto. Pero por alguna razón este sistema escondía ese manejo, ese dominio de poder en el cual él se veía beneficiado. Cada uno de estos momentos históricos, de estos modos de producción, perdón, ah, qué feo cuando querés estornudar y no te sale. Bueno, cada uno de estos modos de producción va a seguir necesariamente al otro. Es necesario que el sistema antiguo esclavista se pase al feudal, lo desplace, y es necesario que el sistema burgueso capitalista sub- reemplace al feudal o germánico. Es un camino histórico que se da necesariamente. Por último, teníamos este sistema burgués o capitalista, el cual es el modelo más explícito de la dominación, porque acá es quienes tienen los recursos, quienes tienen las máquinas, quienes tienen los medios de producción y quienes no las tienen, que son los proletarios, los que tienen que vender su trabajo, los que tienen que vender su tiempo a otro. Y el último escalón de esta lucha de clases a lo largo de la historia, de este modo de producción, es el comunismo final, que es el que dice Marx, no es ahora, pero va a llegar, donde todos los medios de producción van a ser de aquellos que producen. Ya no va a haber un dueño de fábricas, sino que las fábricas van a ser comunitarias, van a ser dueños de los medios, aquellos que trabajan, y se va a dejar de hacer esta división y esta lucha de clases. Se va a superar la lucha de clases, terminándola con, de alguna manera, la victoria de los proletarios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión sobre Marx? Hola, profe, buen día. Quería pedirle si puede repetir lo del concepto de alienación. Perfecto, porque justo es el que más me gusta. Vamos para atrás, ahí está. Alienación, lo primero que tenemos que tener en cuenta que viene de la palabra alius, que significa otro. De modo que la alienación de alguna manera, no me acuerdo bien cómo lo decía en el manual, podemos entenderlo como sentirse otro dentro del trabajo, ¿no? No soy yo mismo cuando trabajo, me siento en el lugar de otro. Y esto se va a dar a través de tres formas de alienación dentro del trabajo. O sea, piénsase que yo creo que a alguno le habrá pasado, a mí me pasaba, cuando yo trabajaba en un kiosco, estaba 8 horas y en un momento no pasaba absolutamente nada, yo estaba aburrido, estaba cansado, trabajaba mecánicamente prácticamente. Me ponía a limpiar y no me daba cuenta cuándo empezaba y cuándo terminaba, porque yo estaba aburrido. Encima cuando no pasaba gente era peor, me quería matar. Ahora imagínense en algo incluso más monótono, como estar 12 horas pegando la suela de un zapato, o 8 horas pegando la suela de un zapato. Hago un paréntesis. Me estoy poniendo en el papel de Marx. No me parece nada malo pasar 8 horas pegando una suela en un zapato. No, no tengo ningún inconveniente con ese tipo de trabajo. Pero la idea acá sería la siguiente. Yo me siento otro dentro del trabajo. Y esto se va a dar de tres formas. En principio, respecto del trabajo, que es que yo no me siento realizado como ser humano cuando estoy trabajando. No soy
todo lo humano que debería ser. Recuerden que para Marx el trabajo es una actividad donde yo me cambio a mí mismo, cambio al mundo, donde de alguna manera me defino. Marx dice que en este modo de producción capitalista no cambias el mundo, no te definís a vos mismo, sencillamente vas, te clavas 8 horas trabajando y te volvés a tu casa. O sea, sos 8 horas un reloj, un robot. ¿Y cuándo te sentís en vos mismo? ¿Cuándo dejás de estar alienado? Cuando llegás a tu casa, mantenés relaciones sexuales, comés, dormís, que eso es lo más propio de un animal. El animal también come, también mantiene relaciones sexuales, también duerme. Mientras que lo más propio humano es el trabajo. Entonces ese es el primer modo de alienación respecto al trabajo. Donde yo me debería sentir lo más humanamente posible, que es en el trabajo, soy prácticamente un animal, alguien que está ahí por instinto. Mientras que en el lugar donde yo me debería sentir más o menos animal, que es cuando realizo todas estas funciones básicas como alimentarme, mantener relaciones y dormir, es donde más humano me siento. Como que están transpuestos las cosas. Yo debería ser súper humano en el trabajo y muy animal en mi descanso, en mi vida postlaboral, pero sea al revés. Yo soy un animal en el trabajo y recién soy persona cuando tengo tiempo de descanso. El segundo punto, que es respecto del producto del trabajo, nuevamente, es esta idea de que el carpintero, antiguamente, se veía reflejado en su trabajo. Cuando terminaba un zapato decía, esto son las 8 horas que yo estuve trabajando, lo tengo acá en la mano, este es el fruto de mi trabajo, acá está donde yo cambié el mundo, acá está donde yo me reflejo. Incluso había una identidad, soy el carpintero del pueblo, soy el zapatero del pueblo, soy el herrero del pueblo. En cambio, cuando se da un trabajo en fábricas con este modo de producción, vos sos un obrero más. No importa si trabajás para metalúrgica, textil, haciendo zapatos, sos obrero 528, ya sos un número, ya no te identificás con eso. Por otra parte, ya no ves el fruto de tu trabajo. Si te la pasas 8 o 10 horas pegando una suela, nunca vas a ver el zapato completo. Y cuando lo veas vas a decir, eso es uno de los tantos a los cuales le pegué una suela. No hay una identificación, no hay un dónde pararse para decir, ahí es donde yo estoy cambiando el mundo. No lo hay. Y por último, se da respecto de la libertad. Ya no elijo libremente cómo cambiar el mundo y cambiarme a mí mismo, sino que estoy obligado a trabajar. Tengo que sobrevivir y tengo que vender mi tiempo de trabajo, tengo que dar mi tiempo de trabajo al dueño de una fábrica para poder sobrevivir. Ya no elijo libremente, sino que me someto a este sistema que me obliga a meterme 10, 12 horas en una fábrica para después salir y poder subsistir. Esa es la idea de alienación. ¿Se entendió ya un poco mejor, a pesar de que casi repetí lo mismo? Sí, sí, profe, se entendió. Estuvo mejor, Perfecto. gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión antes de pasar a la siguiente unidad? ¿Algún comentario? Bueno, parece que no, así que vamos a seguir con la Profe, unidad de ética. Sí. perdón, no quería pedirle que explique nada, sino simplemente antes de que termine la clase si podía citar algunas películas, si tiene para recomendarnos en torno a lo que estuvimos viendo. Ah, películas. Sí, como por ejemplo, no sé, digo, el tema de la polis, alguna película que refleje eso, que trate o que argumente sobre la ciudad en la polis o algún otro tema. Ah, me mataste, sabes que no tengo eso preparado. Ah, Eh, bueno, no, yo para, quería preguntarle ya de la otra clase, pero me olvidé. Bueno, no importa, para la próxima, si no, no hay ok, problema. ahora durante el receso que vamos a hacer, les voy a mandar un mensaje a un par de amigos a ver si ubican algo, si tienen algo en mente. Pero sí, películas sobre Sócrates debe haber hasta el cansancio, sobre la revolución industrial, no sé si tanto desde el punto de vista de Marx, pero está Tiempos Modernos de Chaplin, que
Puede Está muy ser que bien haya esa. una película, también no me acuerdo el nombre. Eh, Sé que estaba la actriz de la película de la momia, pero solamente eso me acuerdo. Una Que película. hablaba sobre, bueno, sobre lo que planteaba Copérnico, sobre, ¿cómo es? Sobre el universo y demás, pero bueno, no, era como modo de acotación. No, me parece, esto lo voy a ver. Voy a preguntar ahora cuando estemos en el receso a algún compañero a ver si alguien conoce algo al respecto, pero veo si encuentro algo después del receso, porque ahora no se me viene nada a la cabeza. Sí, sí, es para después, no hay problema, profe. Yo para no olvidarme, después me olvido. Bueno, vamos a ir entonces con la unidad 5, la de ética. Me parece que esta puede llegar a ser una de las más complicadas. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque vamos a ver el pensamiento de Platón y Aristóteles en el tema de la ética, y son dos autores un poco particulares a la hora de hablar de ética. Irónicamente uno pensaría que son los más sencillos por ser los más antiguos, pero justo no. Justo son un poquito complicados a veces. En una pequeña introducción, en un pequeño apartado uno, una pequeña introducción a lo que es el tema de la ética, lo primero que hacemos o lo primero que de alguna manera nos mueve a preguntarnos por la ética es una pregunta por una decisión que afecta a los otros. No, si uno existiese solo en el universo, probablemente no tendría ningún sentido hablar de ética. La ética de arranque ya no hablas de una relación con los otros. Entonces es una pregunta, ¿no? Por si lo que hago o por si mi accionar respecto a los otros es correcto, es adecuado, es apropiado o no. Ahora, no nos alcanza solo con eso, sino que la pregunta filosófica va a ir un paso más adelante. ¿Por qué digo que es correcto? ¿Por qué digo que es adecuado? ¿Y por qué digo que es apropiado? De modo que la ética se va a preguntar todo esto, pero aparte va a dar un paso más adelante y va a decir, no solo quiero saber si es adecuado o no, sino que quiero ver cuáles son los fundamentos para saber si yo estoy actuando bien y para saber también si el resto está actuando bien. Es como vamos a pedir que nuestras acciones se vean fundamentadas y también la de los restos, la del resto, que cada uno tenga su fundamento a la hora de actuar. Entonces la ética va a ser, como acá lo dice, una disciplina que busca los fundamentos o las razones por las cuales se dan las acciones humanas. Va a tener como tarea justificar estas mismas acciones frente a uno mismo, frente a los demás, y esta forma de juzgar se va a dar bajo dos orientaciones. ¿Cuáles son estas orientaciones? La primera, que es teniendo en cuenta los resultados y las consecuencias. Esto lo vamos a ver ya en la segunda parte de la clase con un autor que es Spinoza, que básicamente no es lo que dice Spinoza, pero para que se den una idea, para tener en cuenta resultados o consecuencias sería como, bueno, si lo que hice dio buenos resultados, fue correcto, si en la suma total me da algo positivo, digo, la acción es buena o la acción es mala, si no dio buenos resultados. Voy a poner un ejemplo exagerado, quizás, ¿no? ¿Está bien o está mal? No sé, voy a poner el ejemplo más exagerado del mundo. ¿Está bien o está mal matar a una persona? Este tipo de posturas te dirían, bueno, veamos qué repercute de que hayas matado a una persona. Si repercute en cosas buenas, entonces estuvo bien. Si repercute en cosas malas, entonces estuvo mal. ¿No? Y la segunda parte o la segunda forma de juzgar o de justificar una acción ética es teniendo en cuenta la acción y su forma. De tal manera que lo que va a decir acá es, no importa si tiene buenos resultados o malos resultados que hayas matado a una persona,
el hecho de matar a una persona siempre y todo caso y en todo lugar es algo malo. Entonces, una va a juzgar por las consecuencias y otro va a decir, no importa las consecuencias, ya antes de haber actuado podemos saber si es algo bueno o si es algo malo. Entonces, aspectos dentro de la dimensión ética. En primer lugar, se busca fundamentar desde la razón. Y en segundo lugar, necesitamos principios éticos universales, ¿no? ¿Cómo serían los principios éticos universales? Que valgan para todos, que tengan sentido a la hora de hablar para todos los seres humanos, sea cual sea su cultura. Eso sería el aspecto racional de la ética. Ahora, hay otro aspecto también a tener en cuenta que son los sentimentales o culturales, que es una fundamentación desde los sentimientos, desde los deseos, desde las culturas, desde la historia, y que son principios éticos no universales. Por ejemplo, si vamos a la India y de repente vemos una persona que agarra un trapo, ¿no? Con dos franjas azules, una blanca en el medio y un sol, y lo empieza a quemar, posiblemente no pasaría nada. Ahora, si lo vienen a hacer acá en Argentina, yo me lo tomaría muy a mal, personalmente, ¿no? Que quemasen una bandera argentina. Y eso no puede ser extrapolado y no puede ser llevado a todos los países. Hay países donde su bandera sencillamente no les importa. No puedo llevarlo como algo universal. Mientras que, por ejemplo, el no matar sí puede ser llevado como algo universal. Es dos formas de empezar a considerar cómo tratar de bueno o malo la dimensión ética. Ahora, para empezar a definir qué significa ética o empezar a tener una idea más concreta de lo que es ética, tenemos que empezar por la palabra ethos, que viene del griego, que significa costumbre, carácter, modo de ser, modo de actuar, forma de ser regularmente, en su acepción más nueva, mientras que en la más antigua significa lugar, morada, sitio donde están las cosas. Por ejemplo, al Eto le decían a la casa, al lugar donde aparecían las estrellas, donde estaban los caballos, el lugar donde comúnmente aparecen las cosas. Etos también puede tener esta idea de como hogar, desde dónde sale uno. De modo que el etos, ¿no? Como costumbre, como carácter, como modo de ser, me habla de que los actos buenos o malos ya parten desde un punto, desde dónde soy yo, desde dónde me paro, ¿no? Desde cuáles son mis costumbres, mi carácter, mi modo de ser. Y por supuesto, este modo de ser, cómo se relaciona como el modo de ser del otro. Es algo que nos pone muy en relación con el otro. La ética sin un otro no tiene prácticamente sentido. Y si la ética es la relación con el otro, por supuesto va a estar muy vinculada con el tema de la política. De hecho, para Aristóteles, no me acuerdo si para Platón, pero para Aristóteles en concreto, es una parte de la política la ética. Involucra, por supuesto, nuestra relación con los demás, nos remite a una vida en comunidad, la ética se hace con los otros, no tiene sentido hacerlo solo, y tiene este carácter organizativo de valores de tal manera que nos permita tener una existencia en común. Para finalizar este apartado, vamos a hacer una distinción. Uy, se fue todo para atrás. Ahí está, presentación con dispositivas. Vamos a decir que hay una distinción entre los términos moral y ética. La moral van a ser el conjunto de valores o el conjunto de cosas que tienen las personas como bien dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, cómo es que éstas se manejan, mientras que la ética va a ser una reflexión
de estas normas, de estos valores, de estas concepciones de bien o de cómo se comportan dentro de una sociedad. De alguna manera, para hacerlo sencillo, la moral es todo el conjunto de valores que tiene una sociedad y la ética es el estudio de la moral. ¿No? De tal manera que acá como lo tienen, la moral es el objeto en lo que estudia la ética. Lo que se propone en esta cátedra o lo que se propone dentro del manual es, en este caso, hacer un repaso histórico por 4 autores para ver lo que se dice a través de la historia y lo que se fue pensando al respecto. Estos 4 autores son Platón, Aristóteles, Immanuel Kant y Baruch Spinoza. Ahora vamos a ver únicamente los primeros 2, Aristóteles y Platón. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado en claro respecto de los autores? Repite lo que es ¿Cómo? el concepto de moral y de ética. Es que no sé si yo tendré muy bajito el volumen de la computadora, pero te escucho muy bajo. Te juro que no llego a escuchar. No sé si podés escribir la pregunta por el chat o el comentario por el chat, porque no escucho. Buenos días, profe. Quería hacerle una consulta. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Ahora va a tomar sobre los primeros 2 filósofos el parcial. No, el examen va a ser sobre todo lo que vimos durante la cursada, este ensayo de examen, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo están parados para ir a rendir un final. Va a incluir una pregunta de cada unidad. Ok, muchísimas gracias. Por nada. Perdón, me voy un segundito, 20 segundos, voy a prender el aire acondicionado que me estoy muriendo de calor. Ahora sí. ¿Alguna cuestión de lo que vimos ahora? ¿Alguna duda más? ¿O podemos empezar a seguir con Platón? Sigamos. Adelante, profe. Sigamos, Bueno. profe. Sí. Vamos a ir con Platón a ver si podemos terminar más o menos temprano para que no quede tan cerca la clase de las 11:30. Para los que recién llegaron, para los que se unieron un poquito más tarde, no vamos a arrancar la segunda clase a las 12:30, sino que a las 11:30. Igual lo voy a dejar escrito en miel, les voy a dejar el link todo, para tener más tiempo para hacer el ensayo de examen y a su vez que yo lo pueda corregir antes de las 4, así todos a las 4 de la tarde se van con su devolución. Como decía el nombre, bueno, la ética, el intelectualismo de Platón, ética antigua, el intelectualismo ético de Platón. Leí absolutamente lo que se me dio la gana recién. Que es el apartado 2A. Platón, al igual que Aristóteles, va a estar metido en lo que se llaman éticas eudemonistas. Me queda la duda si no es eudeimonistas, pero bueno, vamos a decirlo tal como lo dice el manual. ¿Qué es una ética eudemonista? Básicamente, y ya sé que el nombre suena súper complicado y que parece que no tiene sentido, es una ética que va a estar apuntada siempre a que el bien máximo del hombre es la felicidad. Eso es la ética eudemonista, la que van a tener en cuenta o la que va a tener como fin la felicidad del ser humano. Esto lo van a compartir tanto Platón como Aristóteles y no lo van a compartir y no lo van a decir ni Spinoza ni Kant. Entonces, si el fin o el bien supremo del ser humano es la felicidad, este tipo de ética lo que va a tener como tarea es establecer, elegir los medios para poder llegar a dicha felicidad. Buscar cuáles son los medios para que el hombre sea feliz.
Tanto en Platón como en Aristóteles, la ética va a ser un establecer los medios para que el hombre pueda llegar a ser feliz. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Que bueno, cada uno va a considerar de manera diferente al hombre. Entonces, el bien supremo, que es la felicidad, se va a alcanzar desarrollando de lo que el ser humano es. Bien, no me acuerdo si yo se los había comentado, pero en el caso de los antiguos, o en el caso de la ética en general, hay una muy fuerte relación entre lo que el ser humano es y qué es lo que va a decir de la ética. Entonces, acá va a haber una fuerte relación entre el ser humano que tiene capacidades, como un ser racional, un ser moral, tiene un alma, y el desarrollo de estas capacidades es lo que lo va a llevar a ser feliz. Y por lo tanto, el desarrollo de estas capacidades es aquello que lo va a llevar, que va a ser el motivo de la ética, ¿no? Si el ser humano tiene como fin ser feliz, y ser feliz lo logra desarrollando correctamente su alma, su capacidad racional y su capacidad moral, si desarrolla todo esto, va a ser feliz, por lo tanto, el desarrollo de esto va a ser el objetivo de la ética. No sé si se entendió bien eso, ¿no? Desarrollarme armónicamente el alma va a ser el objetivo de la ética porque me lleva a ser feliz. Platón se va a preguntar, bueno, ¿este desarrollo del alma se puede dar por el lado del puro placer? ¿No? Platón va a decir que no. Digamos, con puro placer, viviendo exclusivamente del placer, de los sentimientos agradables, ¿no? De la comida, de la bebida, ninguna de esas cosas me va a ayudar a cultivar el alma correctamente. Yo no puedo hacer filosofía si me la paso todas las noches tomando alcohol y comiendo y todas las mañanas tengo resaca. Posiblemente no tenga cabeza para pensar luego de eso. En segundo lugar, podría ser otra opción, ¿no? Por el puro placer espiritual. Nuevamente, el puro placer espiritual, encerrarme en una habitación únicamente a pensar, ¿me ayuda? La verdad que tampoco. ¿De qué me sirve estar aislado de todos para poder hacer filosofía? ¿De qué me sirve un desarrollo dejando completamente de lado el cuerpo? Más aún me gustaría preguntarme, si me dedico puramente al placer espiritual, posiblemente descuide el cuerpo, eso me llevaría a enfermarme, me llevaría a no poder hacer precisamente lo que quiero, que es un desarrollo espiritual, porque el cuerpo me lo impediría. Por lo tanto, ya que tenemos un cuerpo y un alma, y tenemos que desarrollarlos en conjunto, lo que Platón nos va a proponer es que es una mezcla proporcionada de ambos, ¿no? De los placeres corporales por un lado y de los placeres espirituales por el otro. Leo. La actividad intelectual y el sentimiento agradable deben ser mezclados en justa proporción para que la vida del hombre sea feliz. Así que en principio la primera idea es, para que el hombre sea feliz tiene que mezclar de manera armoniosa, esta es la palabra de Platón, armoniosamente, el cuerpo y el alma. Ahora, esto lo habíamos visto muy por arriba, era una idea un poco complicada, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, que Platón tenía dos tipos de conocimiento. El primer conocimiento va a ser el conocimiento de las ideas. ¿Qué sería el conocimiento de las ideas? Los objetos inmateriales, intemporales. Por ejemplo, para que entiendan, yo no necesito, o a mí no, yo no veo, no me entra por la vista, no me entra por el olfato, por el oído, que es la justicia, que es el bien, que es el amor, que es el orden, que es la igualdad. Todo este tipo de conceptos es a los que Platón refiere como ideas. ¿Por qué? Porque no la capto por los sentidos, únicamente las conozco con el alma. No, yo no veo a la justicia caminando por la calle, yo no veo a el bien caminando por la calle, yo no veo a la igualdad caminando por la calle, etc. No es algo que aprendo con los sentidos.
Este es el primer grado de conocimiento, el más perfecto, nos diría Platón. Mientras que el conocimiento de segundo grado, el de las realidades sensibles, ese sí lo conozco a través de los sentidos. Yo, para saber si ahora está soleado, debería asomarme por la ventana y mirar. No hay forma de que me dé cuenta si no es que miro, si no es que uso los sentidos. Ahora, de conocimiento tiene implicaciones éticas. No, de alguna manera no tengo que descuidar los aspectos mortales, sensibles y materiales, ¿no? Los de segundo grado, lo que me permiten conocer, que es el cuerpo, no lo tengo que descuidar, pero como afirmo que es más importante o es más perfecto el conocimiento de primer grado, el alma va a ser más importante que el cuerpo, porque con el alma conozco las ideas, conozco el bien, conozco la belleza, conozco el orden, va a ser mucho más importante que el cuerpo, con el cual conozco las cosas sensibles. Pero una cosa no implica descuidar la otra. ¿El alma es más importante? Sí, pero no por eso hay que descuidar el cuerpo. Esto a su vez va a tener una implicancia respecto de lo que podemos llamar de alguna manera el conocimiento de la divinidad. En uno de sus diálogos, Platón lo que pretende o lo que nos comenta es que al conocer estas ideas, al conocer lo que es el bien, lo que es la belleza, lo que es el orden, de alguna manera conocemos o nos asemejamos un poco a los dioses, a las divinidades. ¿Por qué? Porque las ideas son aquellas cosas que conocen las divinidades, de tal manera de que tenemos cierto parentesco en ese sentido. Y en ese sentido de asemejarse, de parecerme a la divinidad porque conozco lo que ella conoce, y esto es algo que gusta a la divinidad, este parecido, este acercarse, va a decir Platón, nos lleva a ser felices. La felicidad en este sentido es asemejarme lo más posible a la divinidad, conocer lo más posible como conoce la divinidad. Que nuevamente, volviendo para la ciudad de atrás, para seguir hilando, si el fin de la ética era la felicidad, y la felicidad se da desplegando todo lo que soy humano, todas mis posibilidades humanas, una de ellas es el conocimiento por el alma, y lo mejor que puede hacer el alma es conocer estas ideas, y al conocerlas, asemejarme lo más posible a la divinidad, lo que me va a llevar a la felicidad y nuevamente me va a llevar a lo que es el camino de la ética, lo que quiere lograr la ética. Entonces la ética, de alguna manera, podemos también entenderla como ese camino que nos propone Platón para parecernos lo más posible a las divinidades, para conocer lo que ellas conocen. Esto, a su vez, se va a ver acompañado de la salud, de un espíritu sobrio, algo moderado, algo discreto, ¿no? Pensémoslo que una persona engreída o una persona que se la pasa todos los días borracho o una persona que goza de muy mala salud, posiblemente no se va a poder detener a hacer filosofía. Y todo esto que les comenté no va a tener ningún sentido para ellos. Va a decir, la idea va a ser me quiero curar de la resaca, no conocer o contemplar las ideas. Entonces, cualquier placer, ¿no? Acá ya hablamos del espiritual, el del alma o el corporal, debe estar, para ser bueno, subordinado al bien y la razón, logos. Debe juzgar los placeres para admitirlos solamente cuando sean convenientes para la salud, la armonía y el orden del cuerpo y del alma, ¿no? Nuevamente, tenemos placeres, por ejemplo, perdón que ponga siempre este ejemplo que parece más claro, el exceso del consumo de alcohol, ¿ayuda a la armonía entre el cuerpo y el alma? No, al contrario, la destruye, porque cuando tengo resaca no puedo hacer filosofía y no puedo hacer prácticamente nada, ¿no? ¿Ayuda a esta armonía el placer de una rica comida? Sí,
Sí, ayuda, porque si estoy bien alimentado, puedo dedicarme a las cosas del cuerpo, puedo dedicarme a hacer filosofía, puedo dedicarme a conocer las ideas. ¿Ayuda el vino? Bueno, Platón a veces dice que sí, dice, bueno, una sola copa para desinhibirse, para poder hablar con más libertad entre camaradas, puede llegar a funcionar. Esa es la idea. Si yo lo que gozo, lo que me da placer, me ayuda a después eh, poder buscar la felicidad a través de la filosofía, buscando el conocimiento de las ideas, siendo lo más parecido posible a la divinidad, entonces es correcto, es un acto bueno. Si hace lo contrario, si me obstaculiza, es un acto malo. Ahora, el cuerpo no va a ser tratado tan Profe, bien. Sí. disculpe que le interrumpa, pero no me estaría quedando claro el concepto de divinidad, si es lo tenemos que tomar como algo análogo a la felicidad. A ver, es una gran pregunta. Y el problema, y esto no sé si se los comenté, y se los comento ahora muy rápido, es que Platón realmente nunca es totalmente claro con lo que dice. Platón no escribe un manual donde dice yo te voy a mostrar acá cuál es mi opinión sobre el alma. Platón escribe una serie de diálogos donde pone en boca de los personajes, ¿no? Que aparece, es casi una obra de teatro, pero bueno, sin actuación, donde pone en boca de los personajes distintas ideas y se van discutiendo estas ideas. Y uno lo que hace es sacar esas ideas y empezar a sacar un poco lo que dice Platón de ahí, para darnos una idea de su pensamiento. Entonces, cuando Platón hable de la divinidad, va a quedar un poco la pregunta, ¿no? Se está hablando de algo más parecido a un dios, que puede ser el caso, o si está hablando de lo que él considera la idea más perfecta de todas, o la realidad más perfecta de todas, que es el bien. Así que cuando hablemos de divinidad, lo pueden entender tanto como la idea más perfecta de todas, que es el bien, o como una especie de Dios. En ese sentido es divinidad. Se Ah, puede entender de esa manera. Pero nuevamente es un poquito ambiguo Platón a la hora de referirse a eso. Y Platón es hermoso de leer, pero es completamente difícil de resumir, porque no sabes cuál es la idea que él está queriendo defenderte, porque defiende muchas, cambia de parecer, da vueltas. claro, por eso es tan complejo leer a Platón. Es complejo, pero es muy bueno, es muy divertido y creo que es la mejor lectura que les podía recomendar, porque él va discutiendo, va proponiendo ideas y tiene un interlocutor que le presenta argumentos en contra. Es bello Platón al escribir y es algo que no tienen todos los pensadores. Bárbaro, gracias. Por nada. Estamos acá en el cuerpo, ¿no? Como un problema, ¿no? Como un obstáculo. En principio la divinidad, esta idea de bien, este Dios que habíamos hablado, no es corporal, no tiene cuerpo. Perdón, cuando digo Dios no estoy hablando del Dios cristiano. Sáquense esa idea de la cabeza, piensen sencillamente una divinidad. Por eso el término divinidad, para no confundirlo con la idea cristiana. No estamos 300 años antes de Cristo, así que no está todavía eso. Primero, la divinidad no es corporal. En segundo lugar, de alguna manera, podemos decir que hay una primacía de los ojos del alma por sobre los del cuerpo. Cuando yo conozco todas esas cosas, ojos en sentido figurado, ¿no? Cuando conozco el bien, cuando conozco la bondad, cuando conozco el orden, lo conozco con el alma, no con el cuerpo, por lo cual tiene más importancia. Y por último, el alma es un principio intelectual, me permite conocer, es inmaterial, no se ubica en ninguna parte del cuerpo. Si yo me corto un brazo, sigo teniendo un alma, si me corto una pierna, sigo teniendo un alma. No pertenece a ninguna parte en concreto, no está en el cerebro, no está en el corazón, no ocupa un lugar en específico. Y por último, es inmortal el alma.
El que se muere es el cuerpo, diría Platón. El alma subsiste al cuerpo. Y el problema o el obstáculo para que entiendan bien que nos propone el cuerpo es que el cuerpo tiene necesidades. Digamos, supongamos que esta clase les encantase y que quisiesen hablar 10 horas seguidas sobre Platón. Bueno, en algún momento tendríamos sueño, en algún momento tendríamos hambre, en algún momento estaríamos tan cansados que no nos entenderíamos. El cuerpo a veces me propone un obstáculo para conocer estas ideas, para parecerme lo más posible a la divinidad. Por eso, de alguna manera, tenemos que lograr la armonía, de tal forma que el cuerpo no me suponga un obstáculo para este conocimiento. Entonces, dentro de estas ideas, ya entrando un poco más en el aspecto político, que es el lado del bien, la virtud y la polis, el bien y la bondad en Platón van a ser absolutos e inmutables. Cuando yo conozco qué es el bien y cuando yo conozco qué es la bondad, ya está. A partir de ese momento ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo y lo puedo aplicar a cada situación, partiendo del punto en que yo conozco qué es lo bueno y qué es lo... Bueno, sí, bien y bondad son lo mismo. Asimismo, una vez que yo conozco lo bueno, que yo conozco qué es lo bueno, qué es lo malo, pasa a tener cierta ensañabilidad la virtud, ¿no? Esta capacidad, no la usa tanto la palabra virtud Platón, es algo más aristotélico, pero también puede aparecer, que es actuar correctamente o actuar conforme a lo que ya conozco que es bueno. De manera que si yo conozco lo que es bueno, yo puedo enseñar cómo actuar correctamente. Esto sea tanto por el filósofo, enseñando de alguna manera a armonizar las pasiones, ¿no? Lo que yo percibo por el cuerpo. Las pasiones serían, no sé, mi deseo de comida, bebida, dormir, etcétera. Armonizar, ordenar estas pasiones con la razón. ¿Cómo se va a dar este orden? ¿Cómo se va a dar esta armonía? De manera vertical. Es la razón la que tiene que gobernar por sobre las pasiones, la que tiene que dominar sobre las pasiones. Profe, una pregunta. Sí, Quería corroborar, cuando hablaste de virtud, dijiste que era actuar acorde al bien que conozco, el bien y la bondad. exactamente. Vos cuando conoces el bien, te diría Platón, ya a partir de ahí tenés que saber cómo actuar. Y esto se lo podés enseñar a los otros. La idea de Platón sería, ¿quién conoce el bien? El filósofo. Por lo tanto, es el filósofo el que puede formar a los otros, enseñarles cómo actuar bien. Esto se va a entender un poco más dentro de 2 minutos, pero más o menos te lo comento ahora. Para Platón va a haber una fuerte relación entre el bien y actuar bien, de tal manera que el que conoce lo que es bueno actúa siempre bien. Entonces, si el que conoce lo que es bueno actúa siempre bien, el que conoce lo que es bueno y actúa siempre bien puede enseñar a los otros cómo actuar. Esa sería la idea básica. Se va a entender mejor cuando lleguemos justo a esa parte. Pero para que te des una idea, es eso. La virtud es conocer el bien y actuar bien conforme a eso. Bueno, gracias. Estamos acá. Bueno, la búsqueda de la virtud y la felicidad se va a desplegar dentro de la polis. Habíamos visto que la ética y la polis iban a tener mucha relación. Lo que nos va a proponer Platón es que en el interior de cada ciudadano, en el interior de cada persona, habita, esto es en sentido figurado, ¿no? Un bárbaro e irracional. De tal manera que hay que empezar a formarlos, ¿no? Estas personas que podrían ser bárbaros e irracionales, para que sepan distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y como explicaba recién, y acá es un punto muy importante, esto es una pregunta
que de cabeza puede llegar a aparecer en un final? Creo que me habrán tocado 40 exámenes con esta pregunta. ¿Qué es el intelectualismo ético? 2 o 3 la respondieron bien. Porque creo que de por sí es una pregunta muy complicada. Y se las voy a tratar de explicar lo mejor posible porque por si les llega a tocar. Intelectualismo ético, vamos a decir que es una postura de Platón. Solo de Platón. Aristóteles no, Spinoza no, Kant tampoco. Solo Platón es intelectualista ético. Al menos de los autores que vimos. ¿Qué es el intelectualismo ético? Es una fuerte relación entre la virtud, entre el actuar bien y la sabiduría, pero terriblemente fuerte. De tal manera que quienes persiguen la verdad, o sea, quienes persiguen el conocimiento, persiguen el bien, ¿no? Ya conocimiento y bien están dos cosas extremadamente cerca. Es más fuerte todavía. Quien conoce el bien siempre y en todo momento, esto es importante, siempre y en todo momento actúa bien. Quien obra mal se debe a que no conoce el bien. Entonces, la definición de intelectualismo ético es: para obrar el bien es necesario conocer el bien, y quien conoce el bien no puede obrar mal. Les voy a poner un ejemplo para tratar de que se entienda lo más posible. Supongamos que yo voy manejando, veo un semáforo en rojo muy tarde y digo, bueno, me lo voy a pasar en rojo. O ni siquiera, ¿no? Supongamos que yo vengo apurado, veo un semáforo en rojo y lo cruzo igual. Nosotros estaríamos acostumbrados a decir, bueno, vos sabés que cruzar en rojo está mal y aún así lo cruzaste. Por un lado estaría conocer y por el otro lado estaría obrar bien. Son dos cosas que no están unidas necesariamente. En Platón sería el contrario. Si yo sé lo que es correcto, siempre voy a actuar bien. Y si yo actúo mal es porque no sé lo que es correcto. Ahora ustedes me podrían preguntar, ¿pero cómo sería eso en el ejemplo del auto que cruza el semáforo en rojo? Bueno, Platón te diría lo siguiente. Si sabes lo importante que es cumplir la ley, nunca vas a cruzar el semáforo en rojo. Y si cruzaste el semáforo en rojo, no es porque conocías la ley y decidiste transgredirla. Es porque todavía sos ignorante, porque no sabes completamente lo importante que era esta ley. Es decir, siempre el que actúa mal porque es ignorante, porque no termina de conocer completamente lo que es el bien. El que conoce lo que es bueno, actúa siempre bien. El que actúa mal es porque es ignorante, no terminó de conocer lo que es el bien y por eso actúa así. ¿Se entendió esta idea? Sí, quedó claro. Perfecto. Nuevamente, intelectualismo ético es esto. El que conoce lo que está bien, actúa bien. El que actúa mal es porque no conoce completamente lo que está bien. Ahora, ¿por qué se da esta elección del mal? Si yo no conozco completamente lo que es correcto. Bueno, en principio puede ser fruto de la ignorancia y de la insensatez. Es una de las propuestas de Platón. El que actúa mal es porque es ignorante, porque no sabe. Y por el otro lado, no solo es porque no sabe, sino porque se deja llevar por las pasiones y cree que de hecho está haciendo algo bien. ¿No? Puede darse el caso de una persona que asesina a otro, que se cobre venganza y que él piensa que es algo que está bien, movido por las pasiones. Que no es que en un momento frene y dice lo que estoy haciendo está mal, pero lo hago igual, sino que movido por las pasiones cree que es algo correcto, de hecho. Entonces la selección mal puede ser por ignorancia o creyendo que estoy haciendo algo bueno, que nuevamente también es por ignorancia de alguna forma, porque estoy creyendo que estoy haciendo algo bueno.
Ahora, ¿cómo podría darse el problema de la responsabilidad de los actos? Les pongo un ejemplo antes, ¿no? Imaginemos, y creo que es el ejemplo que pone Platón, imaginemos que yo digo, choco contra una columna por manejar ebrio. Y viene el policía y me dice, bueno, usted tiene que ir a la cárcel. Y yo le digo, no, mire, yo estaba completamente fuera de mí mismo, no era consciente de lo que hacía al manejar, por lo tanto no me pueden llevar preso. Posiblemente lo más fácil que me dirían es, bueno, vos eras inconsciente a la hora de manejar, pero todo el tiempo anterior vos podrías haber elegido no tomar antes de subirte a un auto, por lo cual seguís siendo responsable. La misma pregunta podría hacérsela a Platón, ¿por qué es un acto malo si yo sencillamente soy un ignorante? Platón nos diría, ahora bien, este desarrollo nos conduce hacia el problema ético de la responsabilidad de los actos, ¿no? ¿Cómo es responsable aquel que es ignorante, en el fondo? Si los hombres hacen el mal porque no saben lo que realmente es bueno para ellos o porque su conocimiento queda oscurecido pasajeramente por el arrebato de la pasión, nadie sería responsable por el mal que comete. Ahora sí, el ser humano sí es responsable, pero es responsable por haber permitido que las pasiones lo cegaran en el juicio, que las pasiones hiciesen que no siga la razón. Si vos te dejaste guiar por las pasiones en lugar de por la razón, sos responsable de tu acto malo. Una vez que te dejaste llevar por las pasiones, ahí vas a actuar siempre mal. Porque la vas a equivocar, vas a ver bienes donde no los hay. Pero en el momento en que te dejaste llevar, ahí es donde empezaste a actuar mal. Por ese lado sos responsable. Un hombre, por ejemplo, podría preferir matar a su enemigo sabiendo que eso sería, en definitiva, perjudicial para sí mismo, porque pondría atención en el bien inmediato que se deriva de satisfacer su venganza o del beneficio que logra mediante su desaparición. Sabe que el crimen es injusto y por lo tanto nocivo a fin de cuentas, pero escoge hacerlo porque cree que es en algún aspecto un bien. Hacerlo le resulta deseable o útil y por lo tanto bueno en ese aspecto. Entonces ese es el tema del mal. Se lo hace por ignorancia y creyendo que se persigue un bien, siguiendo las pasiones. Nosotros hace poco, recientemente, habíamos dividido en Platón y habíamos dicho que tiene cuerpo y alma. Platón tiene muchas formas de catalogar a los distintos hombres, de catalogarlos. Entonces, la primera que vimos es diferenciarlo entre cuerpo y alma sencillamente. Y la segunda va a ser diferenciarlo en cuerpo y tres tipos de almas. Y tres formas de almas. ¿Cuál de las dos es las correctas? Las dos. Pero esta en la que dividimos al hombre en tres tipos de almas es específicamente la que usamos dentro de la política. Entonces, el orden equilibrado y la relación jerárquica de los bienes corporales y espirituales en el ser humano debe reflejarse en la organización de la sociedad atendiendo a las distintas partes del alma. El alma va a tener tres partes. Cada ser humano va a tener una parte racional, una parte irascible y una parte concupiscible o apetitiva. Vamos a explicar qué son estas tres partes del alma, que todos los hombres tienen estas tres partes, pero siempre va a haber una que domine por sobre el resto. Empecemos con la primera, la parte concupiscible, la parte inferior, ¿no? Es esa parte del alma que tiene más que ver con la alimentación, con la reproducción, con todo lo corporal. Es esa parte del alma que tiene, digamos, si le pusiésemos una ubicación geográfica, sería el vientre. De alguna manera es esta alma que cuando es la que manda dentro del hombre, que es cuando es la que gobierna, es el alma de los campesinos.
de los artesanos, que toda su vida se va a dar en función de tener una supervivencia, de poder sobrevivir, de poder mantener los recursos para la subsistencia. ¿El campesino tiene parte irascible y parte intelectiva? También, pero la que manda es la concupiscible, o la apetitiva también se llama. Número 2. Tenemos la parte irascible, que es la parte intermedia, que si lo ubicamos en algún lugar sería en el pecho, que tiene esta función de defensa, es una función emocional, pasional, ¿no? Le va a interesar mucho esto de los honores, esto de la valentía, va a tener esta fuerza para defender lo suyo, que es algo más propio de los guardianes, del guerrero que quiere honores. Y nuevamente, ¿tiene parte concupiscible e intelectiva? Sí, pero ambas se guían por la parte irascible. Por último, la parte intelectiva, que es la parte superior, que si lo ubicamos en algún lugar sería en la cabeza, tiene la función cognoscitiva, que es la función del conocimiento, que no será una sorpresa, que es lo que corresponde propiamente al filósofo y al gobernante. ¿Tiene la parte concupiscible e irascible? Sí, pero también pero la que gobierna es la parte racional, la parte intelectiva. Y para Platón, esta va a ser la mejor forma en la que una persona puede disponerse. ¿Por qué? Porque la parte racional sabe ordenar correctamente para una buena vida tanto la parte irascible como la concupiscible. Le falta una N y una S a concupiscible. De esta manera, lo que va a plantear Platón es: el hombre que se guía por la razón sabe manejar bien las pasiones y sabe manejar bien los apetitos, de tal manera que es la mejor forma de ser humano posible. Y a su vez, este orden que tiene que haber en el cuerpo humano se tiene que dar también en la polis, de tal manera que sean los campesinos guiados por el filósofo o guiados por el gobernante, que a su vez es filósofo. Platón llama al filósofo rey, los que den los productos para la supervivencia de la polis. Los guardianes, lo de la parte irascible, van a custodiar la polis, para custodiar a los artesanos y campesinos, va a ser los que protejan, mientras que el gobernante filósofo, que es el que conoce el bien, va a poder guiar a todo el resto. Lo que va a proponer Platón es que si un artesano estuviese al poder, buscaría riquezas. Si un guardián estuviese al poder, si un guerrero estuviese al poder, buscaría gloria, buscaría honores, buscaría ir constantemente a la guerra. Si un filósofo está a la cabeza, va a buscar el bien de todos, porque conoce el bien y puede regular la vida en sociedad para que este bien se dé. ¿Alguna pregunta de Aristóteles? ¿Algo que no haya quedado en claro? Perdón, de Platón, antes de seguir con Aristóteles. No. La profe, ¿Cómo? ¿se podría decir que nuestros actos deben ser guiados por la razón y no no ser dominados por nuestras emociones Exactamente es eso lo que dice Platón. Ah, Y eso es lo que va a diferenciar algo bueno de algo malo. bárbaro. Sí, así que sí, correcto. ¿Podrías repetir lo del intelectualismo ético? Un pedacito. La definición. Vamos de nuevo al intelectualismo ético. Vamos para atrás. Tum, tum, tum. Me pasé. Era para el otro lado. Acá está.
acá la definición que tenemos en el PowerPoint es: para obrar en el bien es necesario conocer el bien, y quien conoce el bien no puede obrar mal. Me parece una gran definición. Yo quizás haría un pequeño agregado para terminar de romper con confusiones. Y aquel que obra mal es porque no conoce completamente el bien, porque no conoce de manera acabada el bien, o porque directamente no conoce el bien. Esa sería la definición. Para obrar el bien es necesario conocer el bien, o digamos, intelectualismo ético, 2 puntos, postura ética que dice que para obrar el bien es necesario conocer el bien, y quien conoce el bien no puede obrar el mal. Nuevamente, yo le agregaría coma, y quien obra mal es porque no conoce el bien. Dale, gracias. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Seguimos con Aristóteles. Si no hay ninguna otra pregunta. Profe, pero yo quería preguntarte de vuelta cómo se relacionaba eso de, perdón, lo de los 3 tipos de alma con lo político. Eso no lo entendí. Perfecto, vamos entonces acá. Lo que propone Platón es que de alguna manera tenemos que organizar la polis. Les doy un poquito de contexto para igual que se entienda por dónde va el lado de la idea de Platón. Pensemos en Sócrates. Y esto lo digo muy rápido como comentario a pie de página. A Sócrates lo llevan a juicio por hacer filosofía. Sócrates es el maestro de Platón, ¿no? Del autor que estamos viendo ahora. A Sócrates lo llevan a juicio por hacer filosofía y lo terminan obligando a que se mate. Literalmente lo obligan a que tome un veneno. Entonces Platón queda medio tocado, medio molesto con la política y se hace las preguntas de cómo podemos organizar la polis de tal manera que se pueda vivir lo mejor posible en sociedad y que no terminen pasando este tipo de cosas. Y él dice, vamos a analizar cómo es el hombre, y en base a cómo es el hombre, cómo se debe organizar la ciudad, cómo se debe organizar la vida pública. Dice, bueno, veamos la mejor forma o la mejor combinación entre los 3 tipos de almas que puede tener un hombre. ¿Cuál es la mejor que gobierne? ¿La concupiscible, la irascible o la intelectual? Platón va a decir, es la intelectual, porque la parte racional es la más indicada para ordenar a las otras, porque es la que conoce el bien. Y si es la que conoce el bien, es la que mejor puede ordenar la irascibilidad y la concupiscencia. O sea, mis pasiones, digamos, tanto por la parte, digamos, de la función de la autodefensa, pasional y emocional, y la función apetitiva, ¿no? Tanto mis deseos de gloria como mi deseo de subsistencia, tienen que ser gobernados, tienen que ser manejados por mi parte intelectiva, por mi parte racional. Entonces, partiendo de este análisis, de lo que la mejor combinación para un hombre es que la parte racional gobierne sobre las otras 2 partes, digamos que la parte intelectiva, que es lo mismo, lo que va a decir es, esta forma de que el hombre se gobierna a sí mismo es también la mejor forma de que la polis sea gobernada, de tal manera que sea el filósofo o el gobernante filósofo, o como dice Platón, el filósofo rey, el que conociendo el bien gobierne a las personas que tienen la parte irascible como la parte más fuerte, ¿no? Que gobierne por sobre los guardianes y que estos se vean ordenados para custodiar, para ir a la guerra, para defender, y que gobierne sobre los campesinos, que estos se vean guiados también para proveer de alimentos, para trabajar y para hacer lo que saben. Incluso Platón lo que va a decir es algo bueno para el campesino ser gobernado,
por el filósofo porque puede hacer lo que más sabe. Es bueno para el guardián ser gobernado por el filósofo porque también lo pone en el lugar donde él mejor funciona, donde mejor sabe hacer las cosas, que es proteger. Y es bueno para el filósofo gobernar por sobre estos porque es el que conoce la idea de bien y puede guiar la polis correctamente. Esa es la relación. Así como está ordenado el ser humano, debe estar ordenada la polis, poniendo lo intelectivo por encima de lo irascible y por encima de lo concupiscible. Que lo intelectivo ordene por sobre ellos. ¿Se entendió ahí un poco mejor o repito por otro lado? No, se entendió. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, les pido un segundito, me voy a buscar un vaso de agua nomás. Bueno, vamos a ir con este último punto de esta primera clase, que es la ética antigua, la virtud en Aristóteles. Primero, ya como vimos en Platón, era muy importante ver que el hombre era cuerpo, era alma. Vimos que en el caso de la política lo dividían el alma en 3 partes. Para Aristóteles también va a ser muy importante empezar por qué es el hombre, para después decir cómo el hombre puede ser feliz, y la búsqueda de la felicidad va a ser el camino que debe indicar la ética. La ética tiene que poner los medios para que yo pueda llegar a ser feliz. Profe, Sí. disculpe antes que siga. Se había dicho que Sócrates estaba antes que Platón. ¿Aristóteles dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde? Como en la regla. Ok, hago un paréntesis. Esto no está en el manual, se los comento para que se ubiquen un poco más. Sócrates es maestro de Platón y a su vez Platón es maestro de Aristóteles. Ese sería el orden. Ah, perfecto. Sócrates. De hecho, a mí me parece llamativo, pero queda la palabra spa, como el lugar donde se van a relajar si es Sócrates, Platón, Aristóteles. Una regla memotécnica que me ayuda a acordármelo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, Aristóteles, al igual que Platón, estamos hablando de una ética eudemónica, ¿no? Esta ética que busca la felicidad. Entonces, para buscar la felicidad, en el caso de los griegos, primero tenemos que saber qué es el hombre y cómo va a realizar sus capacidades, cómo va a poder desplegarlas. En primer lugar, lo que nos dice Aristóteles es que el ser humano es racional. No, lo habíamos visto en la definición. El ser humano como un viviente o animal racional, que tiene logos, razón, palabra. Y es un ser humano que comprende la realidad y puede actuar sobre la realidad en un cierto grado, puede cambiarla, tiene esa posibilidad. Pero no solo es un ser racional, sino que es un ser social y político. ¿No? Habíamos visto, por ejemplo, en Platón, recién yo les comentaba un poco esta idea de que a Sócrates lo matan, de que Platón no queda muy contento al respecto. Y en Platón, esto agárrenlo un poco con pinzas, porque es una interpretación personal, el tema de la política parecería ser una cosa más de costado, más que vamos a organizar la política, así no nos pasa de nuevo como con Sócrates. No es tan amigo de la política Platón. Pero nuevamente, quedémonos con la interpretación del manual, que lo trata a Platón más cerca de la política. Yo opino un poco diferente. Ahora, en el caso
de Aristóteles, si hay una fuerte relación entre el hombre y la polis, una fuerte relación entre el carácter político y social del hombre, de tal manera de que podemos definir al hombre tanto como animal racional o como animal político. Aristóteles usa el término zoon politikon, que significa eso, animal político. Es un animal que vive en la polis y se comunica a través del logos, a través de la palabra. Y donde la autonomía del ser humano, las capacidades del ser humano, se realizan plenamente en la ciudad. O sea, todo lo que el ser humano puede hacer, para lo cual está preparado, para el diálogo, para el debate, para el uso de la razón, son todas cosas que se hacen dentro de la ciudad, lo cual lo hace participando dentro de las instituciones, creando normas. El autogobierno se da por el lado de la ciudad. Perdón si ahí los mezclé un poquito, pero la idea sería esa. La capacidad que tiene el hombre de autodominio, de autogobierno, se da únicamente dentro de la ciudad. Así que tenemos por un lado el ser humano como un ser racional, como un animal racional, y por el otro lado el ser humano como un ser político y un ser social. Estas dos definiciones van a ir de la mano, no se van a chocar entre ellas, pero nos están pidiendo cosas diferentes de alguna manera. Así que hay que atender a ambas. Cuando nos pongamos a estudiar la razón, esta primera parte que habíamos visto, tenemos que entender dos funciones que va a tener la razón. Dos cosas que se pueden hacer con la razón, dos formas de operar de la razón. Primera función, la función teórica de la razón. Nos permite acceder a la esencia de las cosas, no nos permite el conocimiento más quizás de tipo científico, no científico en el sentido moderno que ya habíamos visto, sino como un conocimiento de las esencias de las cosas. Y bueno, acá también usa el término, es el conocimiento científico o de episteme. No, de alguna manera la función teórica me permite conocer las razones detrás de las cosas, me permite el conocimiento matemático, me permite el conocimiento, digámoslo así, fuera de contexto. Acá en China, en Estados Unidos, en Japón, hace 1000 años, y dentro de 1000 años, 2 más 2 es 4. No necesito ningún tipo de contexto para hacer este tipo de conocimiento. Eso es por el lado de la función teórica. Por el lado de la función práctica, es la que nos permite orientarnos dentro de la acción humana. Dentro de la acción humana no funciona todo como 2 más 2 es 4, ¿no? Si me preguntan, no sé, ¿cómo explicarle a un nene a andar en bicicleta? Y no hay un manual. Tenés que ir viendo qué le sale, qué no le sale, y tratar de ayudarlo, tratar de darle consejos, pero sin el contexto no lo podés hacer. Es algo propio de la acción humana. Esto se va a ir, la función práctica va a estar más relacionada con el aspecto ético y político de la realidad humana, ¿no? Si la anterior tenía más que ver con la parte racional, con la parte intelectual, esta función de la razón también práctica va a ser más que nada con el aspecto ético y político. Y es aquello que nos permite distinguir las acciones que nos va a guiar a una vida virtuosa, a una vida buena, ¿no? Me parece muy interesante esto de la función práctica, porque de alguna manera es eso, lo que nos indica cómo actuar dentro de un contexto, ¿no? No hay un manual, por ejemplo, cómo actuar dentro de una reunión de amigos. Dependen tus amigos, depende a qué están acostumbrados, qué códigos manejen. Si va a ser más formal, más informal, más desinhibida, hasta dónde van a llegar los límites. No lo puedes decidir antes. Es algo que se da únicamente orientándote dentro de un contexto, dentro de una acción humana. Ahora, este término que nos había quedado un poco colgado, que es la virtud,
que lo que nos dice Aristóteles es que consiste en el desarrollo pleno tanto de esta parte racional, de esta idea racional que teníamos del hombre, como esta idea de hombre como político y social. Quiere desarrollar ambos puntos, tanto mi capacidad política como la capacidad racional, ¿no? Sería, por un lado, desarrollar tanto la función práctica como la función teórica. Entonces vamos a tener dos tipos de virtudes. Por un lado, las virtudes intelectuales, que van más por el lado de la función teórica, ¿no? Que corresponden más al lado de la racionalidad, que es las virtudes, que es el conocimiento de las primeras causas, es el conocimiento que llamamos sabiduría. Y por el otro lado, la prudencia. Esta parte va a ser muy importante, el término prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es el conocimiento requerido para realizar las mejores elecciones en la vida diaria. De alguna manera, el prudente es aquel que sabe hacer las mejores elecciones, o sea, aquel que tiene el conocimiento para elegir lo mejor dentro de la vida diaria. ¿Cómo aparece entonces la noción de virtud en la reflexión ética aristotélica? Como vimos anteriormente, Aristóteles define al hombre como un ser racional y político. Por eso mismo, la virtud consiste en el desarrollo pleno de ambos aspectos. Así es como en Aristóteles encontramos dos tipos de virtudes, las intelectuales y las éticas. Entre las primeras se encuentran la sabiduría, que desarrolla la razón teórica, y la prudencia, que despliega la racionalidad práctica mediante el ejercicio de la deliberación, la evaluación reflexiva acerca de cuál es el medio más apropiado para alcanzar un fin. ¿Qué? Mi casa está ordenada, ¿viste? Así que, ¿cómo? Muy bien, Che. No. Perdón, creo que se olvidaron un micrófono abierto. A ver si lo encuentro, a ver si lo puedo silenciar. Ahí está. Silenciar participante. Perfecto. El punto sería el siguiente, volviendo una diapositiva para atrás. ¿Cuál sería la idea detrás de la prudencia? La prudencia, de alguna manera, sería esa capacidad, esta idea de ordenar correctamente las cosas, ¿no? Poder hacer una deliberación correcta de cómo llegar a un fin. De tal manera que si yo quiero salir a correr una maratón, tengo que usar correctamente la prudencia, saber ordenar correctamente los pasos para llegar a correr la cantidad de kilómetros que quiera correr. Entonces, la sabiduría es conocer de alguna manera lo que es correcto en general, lo que es conocer las cosas, tener bien vistas las cosas, y la prudencia es saber ordenar las cosas correctamente para ese lado. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. De alguna manera yo necesito conocer qué son las cosas para actuar bien. Si yo no sé correctamente ver qué es lo que tengo enfrente, que esto va a ir más por el lado de la razón práctica, yo no voy a saber cómo actuar. Perdón, ahí me mezclé, me hice un pequeño trabalenguas. Profe, entonces, sin sabiduría no podría haber prudencia. Van a ser dos cosas que van a ir muy de la mano con la virtud intelectual. La sabiduría va a ser ver correctamente la realidad, conocerla. Eso me va a dar prudencia y una vez que conozco cómo es la realidad, puedo ordenar de manera lógica, de buena manera, los pasos para llegar a un fin. No, si yo conozco correctamente cómo es
correr una maratón, como es llegar a una maratón, yo voy a poder ordenar bien, no sé, la intensidad de mis prácticas, la intensidad de mi ejercicio. ¿Se entiende? Si yo conozco la realidad, después puedo ordenar correctamente los pasos. Que eso es la prudencia, ordenar correctamente los pasos para llegar a un fin. Profe, y entonces, esa forma, no. Lo que sería la prudencia es la elección más óptima para llevar a cabo, en este caso, lo de correr. Es ordenar los pasos para un fin. Sí, sería la manera más óptima, tal como lo dijiste. Pero no sería la elección de ese fin, eso va a ir por otro lado. Ok. Por ejemplo, yo puedo ser prudente para organizar el asalto a un banco, ¿no? Yo puedo organizar todo perfectamente para organizar el asalto a un banco. ¿Eso es bueno? No. Pero está hecho de manera prudente. Y si se cumplieron todas las cosas y lograste tu objetivo, sí. Por eso va a tener que haber una mezcla, no solo entre las virtudes intelectuales, sino también en las virtudes éticas. Estas virtudes corresponden al carácter político o social y consiste en un modo de actuar bien respecto a nuestra relación con los otros. No, de alguna manera, como yo les explicaba antes, esto va a depender de saber actuar bien en una situación, en un contexto. Yo no puedo saber de antemano con una ciencia cómo comportarme en una reunión entre amigos. Depende del contexto, depende de qué amigos, depende de qué manera y qué códigos manejemos. Yo no tengo una ciencia exacta de, no sé, cómo tomarme un colectivo acá en Buenos Aires. Y no, tenés que conocer el contexto, te tenés que acordar cuánto tarda, te tenés que acostumbrar a que tarde mucho. No, depende mucho del contexto. Y todas estas virtudes se van a dar por el lado de, por ejemplo, la valentía, la justicia, la veracidad, templanza, generosidad, fortaleza, pudor, mansedumbre. Y todas estas virtudes también van a depender mucho de lo contextual. Aristóteles no va a dar una definición de la valentía, no va a dar una definición de la justicia, no va a dar una definición de la templanza. Lo que nos va a decir es, ¿querés saber qué es la valentía? Bueno, fíjate qué hace el valiente. ¿Querés saber qué es la justicia? Bueno, fíjate qué hace el justo. Porque va a depender mucho del contexto, ¿no? Acá lo que se va a tratar, y esto es un punto muy importante en la filosofía ética de Aristóteles, es algo que se va a llamar el punto medio. Por ejemplo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Castigar a una persona cuando actuó mal, en exceso o en defecto. Lo que va a decir Aristóteles es no, el punto medio, lo justo. Ahora, ¿qué es lo justo? Bueno, de nuevo, depende mucho del contexto. ¿Cuál es lo justo entre una pena muy mala y una pena demasiado buena? El punto medio va a depender del contexto. ¿Qué es ser valiente? Bueno, es el punto medio entre ser un cobarde y ser un temerario. Es lo que está ahí en el medio. Pero también va a depender del contexto. A veces va a tender un poco más para ser temerario, a veces va a tender un poco más para ser un cobarde, pero va a depender. No sé, no me quiero meter mucho en política ni en temas de esta, pero se me ocurre como, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el punto medio entre, no sé, entre la valentía de quedarte en tu casa por el COVID o ser un temerario y salir afuera sin barbijo, no sé, a toserle a la gente? Y bueno, la virtud de la valentía estaba más cerca de el cobarde, de quedarme en mi casa, porque era lo más justo, era lo más apropiado para el momento, digamos, para cuidar a todas las personas. Y estaba mucho más alejado del temerario de salir sin barbijo, a toser gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Depende mucho del contexto, de dónde pongamos el justo medio.
Entonces no vamos a poder definir antes qué es la valentía, qué es la justicia, depende del contexto. Así, paso a leer. Aristóteles define la virtud ética como un hábito selectivo, consistente, en una posición intermedia para el nosotros determinada por la razón y tal como diría el hombre prudente, ¿no? Es un ámbito selectivo, elijo qué es lo que voy a hacer y cuáles son los medios, consiste en una posición intermedia para el nosotros determinada por la razón, ¿no? Elijo el punto medio de la virtud, ¿no? Ni para un extremo ni para el otro, dependiendo de la situación. Y tal como decidiría el hombre prudente, me guío por el que es valiente, por el que es justo. Entonces, teníamos que la virtud es un hábito selectivo, una posición intermedia y es tal como diría el hombre prudente. Básicamente lo que dijimos recién. En efecto, y este párrafo me parece quizás el más importante, la virtud ética exige poner en juego nuestro intelecto, es decir, volvernos de la virtud intelectual, especialmente de la prudencia. ¿Cómo se articulan entonces las virtudes éticas e intelectuales? Podemos decir que si la virtud ética establece una meta para nuestra conducta, es la prudencia la que se encarga de señalar los mecanismos más adecuados para alcanzarla en función de las circunstancias en las que nos encontremos. Así, por ejemplo, si la justicia, en tanto virtud ética, establece dar a cada uno lo que le corresponde, será la prudencia la que vea de qué manera llevar a cabo en cada caso. Vamos a poner... ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, parece que nada. A mí me gusta explicar esto con un sencillo ejemplo. Dice, podemos decir que la virtud ética establece una meta para nuestra conducta. Y es la prudencia la que nos dice cómo alcanzar esa meta. Y pueden estar ambas cosas, ¿no? Supongamos un caso donde yo tenga bien la virtud ética y yo tenga mal la prudencia. ¿Cómo sería esto? Donde yo elijo un buen fin y elijo malos medios. Supongamos que yo quiero ayudar a un amigo a que deje de fumar. ¿No? ¿Es una buena meta? Y sí, porque el cigarrillo le hace mal. Y mi método va a ser, cada vez que mi amigo se prende un cigarrillo, le pego un palazo en la cabeza. No. Voy a estar bastante errado, voy a estar bastante complicado. Lamentablemente le voy a terminar haciendo mucho más mal que bien. O sea, ¿está bien elegida la meta? Sí. Están mal elegidos los medios, usé mal la prudencia. Supongamos el caso contrario, donde elijo mal la meta y elijo bien los medios. Bomba nuclear. ¿Cuál es su meta? Matar gente. ¿Está buena la meta? No. Ahora, si mi meta es matar gente, ¿está bien organizados los medios para que ocurra? Y la verdad que si la meta tuya es matar gente, la bomba nuclear está hecha a la perfección. Es extremadamente prudente. ¿Se entiende? Para que esté el buen acto, el acto ético, tengo que conjugar tanto elegir bien como elegir bien los medios para llegar a ese acto. Tiene que estar tanto la virtud ética, que nos hace elegir cuál va a ser nuestra meta en la conducta, como la virtud teórica, que nos va a disponer los medios para eso mismo. Vemos así que la prudencia y virtudes éticas se requieren recíprocamente, y es por eso que conocer el bien no implica... Venga con que gorra no querés. Perdón, se olvidaron otro micrófono abierto. Paso a silenciar nomás. Ahí está. Leo de nuevo. Vemos así que prudencia y virtudes éticas se requieren recíprocamente. Y es por eso que conocer el bien no implica necesariamente hacerlo. Acá sí diferencia de Platón. Aristóteles no es intelectualista ético. Podés conocer el bien
y sin embargo no hacerlo. En esto Aristóteles se diferencia de ciertas posiciones intelectualistas como la de Sócrates y Platón, que sostienen que nadie puede el mal conscientemente. Una acción buena es resultado de una deliberación. El hombre prudente es aquel que a la hora de tomar una decisión no se deja llevar por sus impulsos, sino que evalúa su situación a la luz de experiencias previas a fin de realizar una buena elección equilibrada. Entonces, lo que buscamos con Aristóteles, tal como Platón, es la felicidad, es el bien supremo del hombre. El fin es hacia donde van todos los actos nuestros, todo lo que hacemos lo hacemos para ser felices. ¿Y cómo se va a caracterizar esta felicidad? En principio es algo hacia donde tiende siempre nuestra naturaleza. Es algo independiente la felicidad de todas las cosas, vale por sí misma. Como decir, todo lo que hacemos, lo hacemos para ser felices, pero no somos felices para otra cosa. No es que por ser feliz voy a ser más rico, voy a tener una vida más larga, voy a tener una vida mejor, no. Yo lo que quiero es ser feliz, y para eso voy a hacer todas las cosas que tengo a mi disposición. Entonces decimos, no es un medio para alcanzar nada, sino que es más bien un fin. Todas las demás cosas son medios para ser felices, pero el ser feliz no es medio para nada. Por ejemplo, para diferenciarlo, tenemos bienes impropios que los usamos para otras cosas. Por ejemplo, el placer. El placer no es un fin en sí mismo, o no es algo propio de la naturaleza humana, porque es algo más de los animales. El honor tampoco es independiente, tampoco puede ser la felicidad, ¿no? Buscando qué puede ser la felicidad en el hombre. No es el placer, porque es algo de los animales, no es el honor, porque depende de otros, otro me puede dar y sacar el honor. Y no es la riqueza, porque yo quiero ser rico para otras cosas. Si de repente todos los billetes, todos los dólares, todos los pesos no sirviesen para nada, serían un montón de papelitos que nada, no los usaríamos, no tendrían ningún valor, porque ya no puedo cambiarlo por otra cosa. Acá lo mismo con la riqueza, yo quiero las riquezas, pero porque quiero otras cosas. Y en el fondo todos estos me van a llevar a porque quiero ser feliz. Entonces la felicidad en el hombre no va a ser ni la riqueza, ni el honor, ni, ¿cómo era la última? Ni el placer, sino que va a ser ir acorde a un bien de la naturaleza humana. ¿Qué habíamos dicho en el principio de la naturaleza humana? Que era racional por un lado, y por el otro lado era política y social. Entonces la felicidad se va a alcanzar en el hombre teniendo una vida ética, siguiendo la virtud ética por nuestra parte política y social, y por la contemplación intelectual, por nuestra parte racional, haciendo filosofía. Así, la reflexión ética aristotélica se encuentra con la política en tanto la práctica del bien no puede ser circunscripta a la realización individual, sino que implica el bien de todos, de la comunidad. De esta manera, la vida política puede pensarse también como la realización del justo medio, en tanto que, como sostiene Aristóteles, nadie puede vivir solo excepto los extremos, es decir, el ser absolutamente superior, los dioses, y el ser absolutamente inferior, los brutos. Mientras que el justo medio es el ciudadano virtuoso y prudente, que solo puede colmar su esencia y conquistar la felicidad en la polis, en medio de los demás y con los demás, pero no con cualquiera, sino con sus iguales. Así vemos, los extremos son apolis, insociales. Solo el justo medio es politicón. Solo en la comunidad política puede el hombre satisfacer el conjunto de sus necesidades.
tanto intelectuales como biológicas. Solo allí alcanza la vida humana su expresión más completa. Y esto es lo que les planteaba un poco antes, ¿no? Que se los expliqué hace un par de clases. La idea es que solo dentro de la polis podemos desplegar nuestras capacidades, tanto intelectuales, de la razón, ¿no? Filosóficas, como nuestras capacidades de vivir en común, de satisfacer nuestras necesidades, de autogobernarnos en comunidad. Por eso la polis es tan importante. Solo adentro de la polis el hombre puede ser completamente hombre. Solo ahí puede hacer filosofía, puede satisfacer sus necesidades básicas y puede satisfacer sus necesidades sociales. ¿Alguna cuestión al respecto hasta ahora? ¿Alguna idea, duda? Bueno, parece que no. Dejar de compartir. Dejo de grabar.